también de teatro, y me confesó antes de grabar que había estudiado Ingeniería y Derecho. María Cristina Lozada tenía 15 años. Bienvenida, María Cristina, ¿cómo está? Excelentemente bien. Y nadie me va a decir lo contrario. Muy Yo bien. te digo de verdad, tal y como están las cosas, y el que dice otra cosa se está buscando un lío. Muy bien, excelente. María Cristina, si nos vamos al año 1957, ¿qué recuerdos se pueden meter en una cápsula del tiempo? ¿Cómo se vestía María Cristina Lozada en aquel momento? Bueno, yo recuerdo los uniformes nada más. Te digo que recuerdo los uniformes porque esa era la manera de vestirse, y lo demás era sencillo. No había, bueno, que yo recuerde, yo nunca fui trapera. Yo nunca fui una persona que se interesara mucho por la ropa, para nada, para nada. Pero cuando tú me hablas de esas fechas, que es un grupo, no es una sola fecha, eso agrupa varios años. Esto donde estoy sentada, esta silla donde estoy sentada, es ese año, son esos años. Porque por una casualidad del destino yo estudiaba en el Teresiano, allá atrás de aquí. Muy cerca de la emisora que queda en Caracas, en la Castellana. En la Castellana, exactamente, en la calle de atrás, como llama uno. Para rematar a eso, mi mejor amiga vivía en la esquina, que después se transformó en un edificio, pero como un acto icónico, vamos a llamarlo así, lo que yo más recuerdo, que fue, ya no es doloroso, pero en el momento lo fue mucho, había un muchachito, no había nada sentimental, ni mucho menos, porque no, en esa época esa no era una edad de sentimientos, sino muy tranquila. Ese muchachito me esperaba a la salida del colegio y me llevaba los libros a mi casa, que quedaba, lo que es ahorita, en diagonal al colegio María Auxiliadora. Ese muchachito todos los días me llevaba el libro, los cuadernos. Un día dejó de llevármelo. Yo no supe qué pasó. Si aquel niño, ¿por qué no me llevó los libros? Y veo en la prensa que su papá se había muerto en una carrera de carro en la ¿cómo se llama? La avenida esa de donde se hacían las carreras de carros antes, ¿no? Pancho Pepe Crocker. Pancho Pepe Crocker, locutor también, como ustedes, era un ícono en este país. Aparte que era precioso, yo lo veía como una cosa así de angelical, de lo bello que era, y el hijo también. Pancho Pepe Crocker, yo no salía con el niño porque fuera de Pancho Pepe Crocker, porque no, la relación no nos unía, lo que nos unió fue la falta. El día que él dejó más nunca en mi vida lo volví a ver. Yo me imagino que se fueron del país o qué sé yo, ¿no? Porque para Venezuela la muerte de Pancho Pepe Crocker fue uno de las tragedias más grandes, porque era una persona muy, muy, muy querida de la radio, pero también del deporte, pues como las carreras. Entonces, cuando tú me llamaste y me dijiste eso, se me vino así, de un solo golpe, Pancho Pepe Crocker. Es decir, meteríamos ese periódico en el que usted se entera que su amigo, el que le llevaba los cuadernos, era el hijo de Pancho Pepe Crocker y había ocurrido esa tragedia en Venezuela. ¿Cómo era el uniforme que llevaba para el colegio? Blanco, más nada. Yo sí recuerdo que yo tenía un problema en el colegio, porque yo nadaba, que fui muy buena en natación, en esa época yo competía en natación, y salió en el periódico, en esa misma fecha, una foto mía con un señor poniéndome una medalla. Aquello causó un escándalo. ¿Cómo a una niña le van, vestida en traje de baño, le van a poner una medalla? Yo voy a tener que ponerme un blue jean para que me pongan una medalla. Entonces, yo en esa época tenía un mundo muy complejo, porque yo nadaba, yo saltaba, mi papá era psicótico del deporte, porque él decía que el que hacía deporte no hacía otras cosas que no debía.
Entonces ese horario en la bicicleta, todo, y mis hermanos y todos nosotros. Entonces esa es la misma época. Nosotros enseguida nos mudamos para Los Palos Grandes, pero seguimos con el mismo ritmo que teníamos de esa fecha. Entonces no, me cuesta diferenciarlo, solamente diferencio muy claramente a Pancho Pepe. María Cristina Lozada es nuestra invitada hoy, actriz con unos 40 años de carrera, ha trabajado en Radio Caracas Televisión, entre otros canales. ¿Cuándo empieza ese paso por la televisión, ese decidir, o quizás por el teatro, ese decidir que no va a ser solo el deporte, sino también la actuación? No, lo que pasa es que el deporte era obligado, era parte como comer, como dormir, eso no tenía nada que ver. Los estudios estaban totalmente separados. Yo se suponía que tenía que ser ingeniero obligatoriamente porque mi papá tenía una compañía constructora y yo iba a ser ingeniero. Por una circunstancia X, me enfermé gravísimo, muy grave, perdí el año y yo para atrás ni para coger impulso. Yo al mismo tiempo, en esa época se hacía, yo no sé si todavía, ¿no? Yo estudiaba ingeniería en la mañana, en la tarde me iba a casa de una amiga que hoy en día vive aquí en la esquina, para que tú veas, estoy hablando de la Universidad Central, y hoy en día vive aquí en la esquina, y me iba al teatro porque la gente me decía, a mí no me gustaba el teatro, para nada, absolutamente para nada, no me interesaba, pero como quería ocupar mi tiempo, pues vamos. Cuando yo vi que yo no podía seguir con la ingeniería, le dije a mi papá en el comedor que yo quería continuar con el teatro. Él se paró de la mesa muy serio y me dijo, yo no quiero cómicos en mi familia. Y se fue de la mesa. Pero ya yo sabía que yo no tenía más salida, yo no iba a ir detrás de mis compañeros. Me fui a un sitio donde estaba un señor y después me fui al Ministerio de Educación. Yo sabía que mi papá no me iba a pagar los estudios de teatro ni jamás en la vida. Me fui a ese sitio y le pedí una beca. Ya yo en el teatro tenía tiempo, ya yo había hecho, porque esas casualidades, a mí no me gustaba el teatro, pero yo era buena para el teatro en esa época. Tenía buena voz, tenía buen movimiento, esas cosas que pedían, básicamente. Y yo protagonizaba todas las obras, pues entonces ya yo tenía el camino más o menos hecho, Romeo y Julieta, con Eduardo Serrano, por cierto, Don Juan Tenorio, Los Fusiles de la Madre Carrera, todas esas obras sin escuela, sin ninguna escuela. Entonces cuando yo me voy a que este señor, y ese señor sabe quién soy, el señor me dio la beca inmediatamente. Entonces llego y le digo a mamá, me dieron una beca para estudiar teatro. Entonces mi papá vuelve otra vez. Está bien, te lo ganaste, yo no puedo ir contra una cosa que tú te ganaste, pero yo tengo una condición. Tu mamá se tiene que ir contigo por lo menos un mes. Yo estaba que me moría del miedo, el pánico de irme. Cuando papá me dijo que mi mamá se iba conmigo un mes, para mí fue la salvación. Fuimos a Nueva York, me vistió en Nueva York porque ya estábamos ya llegando una fecha de otoño y nos fuimos a Inglaterra. Odié, me pareció que Londres era la ciudad más fea del mundo. Yo tengo unas primas en Lausanne, fuimos a Lausanne, no, regresemos a Inglaterra. Amé Inglaterra, amé Londres y sigo amándola. Parece la ciudad maravillosa. ¿Y qué justamente se llevaría de recuerdo de Londres que conoció? ¿Qué podríamos meter en esta cápsula del tiempo? No, porque ya es muy posterior en realidad, pero esa fue producto de aquella época también. Es un producto. ¿Por qué? Porque yo nunca pude decir que amaba el teatro, pero el teatro me amaba a mí, porque tuve la maravillosa ventaja de que a la gente le gustaba lo que yo hacía. Claro, al gustarles lo que yo hacía, yo me sentía segura, yo me sentía bien. Y logré entrar en la escuela de teatro para mí más maravillosa que hay. La A15 Acting School para mí no tiene comparación, sobre todo para los latinos, sobre todo para alguien que no es americano, porque la Royal Academy le sirve a los americanos, a más nadie. Yo no iba a ser
Yo no me iba a quedar allá, nunca me pasó por la cabeza. Me dio la beca, después me llamaron para decirme que la beca me la prolongaban para ir a Francia. Estudié en Francia también, pero con Jacques Lecoq, y fueron años que yo nunca sufrí, ni de soledad, ni de miedo. Yo nunca he sido miedosa. Eso no es que yo sea valiente, es que no conozco el miedo como tal. Ella es muy valiente, no me da miedo, punto. Y así fui enfrentándome a muchas cosas. Eso sí, cuando voy a entrar a escena, sí me da miedo. Ese es el único momento en que yo tengo miedo. Cuando voy a entrar a escena, que se me vaya la letra, ese tipo de cosas, sí, pero no pánico. Es el respeto por la persona que está viendo y también por el texto que tiene que aprenderse. María Cristina Lozada, nuestra invitada hoy a la cápsula del tiempo, actriz venezolana, también de televisión y de teatro. Si volvemos a 1957, a ese momento de 15 años, ¿tuvo fiesta de 15 años? ¿Se estilaba eso? No, si pudieras, a lo mejor sí, pero en mi casa no. Yo nunca tuve fiesta de 15 años, además, pasé por porque eran 15 porque conté los años, pero si no hubiera sabido que eran 15. Nosotros mi familia es muy, muy grande. Te cuento que yo tengo cerca de 70 primos hermanos. No primos hermanos. Mi familia, éramos 10, se murieron pequeños recién nacidos 4, quedamos 6, éramos bastante, pues. Y la familia Lozada, en particular, tenía una particularidad. Mi abuelo era cura. ¿Y cómo fue eso posible? Mi abuelo vivía en Panamá, vino a unas vacaciones a Humocaro, por esa zona, por Tocuyo, Barquisimeto, todo eso, y se enamoró de Barinas, creo que era, ¿no? Una llanera. Se enamoró de la llanera. Y pasó no sé cuánto tiempo tratando de que el Vaticano le diera el permiso. Pero no había manera. Él tuvo que casarse por poder con un tío. Mi abuela tuvo que casarse con poder por un tío porque él no se podía casar. Y tuvo 15 hijos. Le rindió, ¿no? Yo creo que sí. María Cristina Lozada, nuestra invitada a la cápsula del tiempo. ¿Había algún sabor que les recuerde a los tiempos de 15 años, alguna chuchería o alguna comida que se hiciera en casa que sea muy de esos momentos? El tocuyano tiene muchas comidas que se han hecho populares, pero que son típicas del Tocuyo. Y aunque yo me vine muy pequeña, yo tenía apenas 4 o 5 años, se vino conmigo a la comida, porque cuando mamá se vino con la señora que atendía, se vino con la otra, con 6 muchachos, después que tuvo tanto. Pero a mí, por ejemplo, las catalinas, siempre tengo catalina. Todavía hoy en día siempre tengo catalina. ¿Cómo es que se llama? La que es como una forma como curva, se me fue el nombre ahorita. ¿Una oblea? No, era gorda. Bueno, la cuestión es que son platos que son más... recuerda que esa zona, la zona del Tocuyo no es como los llanos, no tenía carne. Después más adelante sí, por supuesto, pero no era una zona donde se comía carne, se comía sopa, se comían ese tipo de platos, y cuando nos mudamos a Caracas nos llevamos también esas costumbres. Entonces, eso lo hacía todo el mundo, se llevaba sus costumbres cuando se mudaba. Y nosotros vivimos con la comida del Tocuyo y de Barquisimeto y de Lara durante toda la vida. Las hallacas eran las de Lara, no eran las de Caracas. Todo lo que uno comía, las empanadas, todo era de Lara. María Cristina, ya para cerrar esta cápsula del tiempo, ¿qué le diría a esa muchacha de 15 años que vivía en Caracas entre los Palos Grandes y la Castellana? ¿Qué quizás debería aprender esa muchacha de la María Cristina Lozada de hoy?
Bueno, no es fácil, pero al mismo tiempo no es difícil. Yo le diría, viva, primero que todo, adáptese, que es lo más difícil que hay, adaptarse, acepte sin ceder, porque yo creo que uno tiene que aprender a que en la vida hay momentos buenos y momentos malos, pero los momentos malos puede, si no transformarlos, por lo menos fragilizarlos un poco para transformarlos en buenos. Todo el mundo, y no tenga miedo nunca. Piérdale el miedo al miedo, porque la mayoría de la gente cuando tiene miedo es al miedo a lo que le tiene miedo. Y eso es muy importante, y no te lo estoy diciendo a mi edad, te lo estoy diciendo desde que pequeña. Yo desde pequeña siempre fui así. No tenerle miedo al miedo. Me lo está diciendo la María Cristina de 80 años hoy. Sí, exactamente. 80 años con 5 meses. 80 años, 5 meses y sube las escaleras mejor que Lila y que yo. Gracias, María Cristina, por haber venido hoy a compartir con nosotros esta cápsula de tiempo. María Cristina Lozada, actriz venezolana de teatro y de televisión, y en esa cápsula y de cine también. Hemos metido pasajes a Nueva York, pasajes a Londres, el periódico que anunciaba la muerte de Pancho Pepe Crocker, y cerramos con los sabores del Tocuyo. Gracias por haber venido. No, encantadísima. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y así despedimos Zona Éxitos hasta el próximo lunes. Y lo